La lluvia arreciaba como si el cielo quisiera lavar con furia toda la sangre derramada. El cobertizo crujía con cada ráfaga de viento, pero dentro, el silencio era tan espeso que parecía imposible romperlo. Valeria aún tenía las manos manchadas de la sangre de Iván, y Adrián, con la mirada perdida en la carpeta empapada, respiraba con dificultad, como si cada inhalación doliera. Pero aquel instante de duelo se quebró cuando escucharon los pasos afuera. Lentos, pesados, acompañados del chapoteo de botas en los charcos. No era uno ni dos hombres. Eran muchos. El reflejo de linterna se filtraba por las rendijas de la puerta, destellando como cuchillas de luz en la penumbra. Adrián se puso de pie, con la mirada encendida. Han venido por nosotros. Y no se irán hasta destruirlo todo. Valeria lo observó, con el corazón encogido. El Adrián que tenía frente a ella ya no era solo el hombre atormentado que conoció, sino alguien endurecido por el dolor, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad. Y aún así, debajo de esa dureza, podía sentir el miedo y la fragilidad que lo consumían. Entonces no nos rendiremos, respondió ella, firme, guardando los papeles dentro de su chaqueta impermeable. No después de todo lo que hemos perdido. Un golpe seco retumbó en la puerta. La madera tembló bajo la presión de los hombres afuera. Adrián tomó una barra metálica que descansaba entre las cajas. No era un arma sofisticada, pero la sostuvo como si lo fuera. Cuando entren, corre. No mires atrás. Valeria lo tomó del brazo, con lágrimas ardiendo en sus ojos. No me pidas eso. No después de lo que me has mostrado. Si morimos, moriremos juntos. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte. Un tercer impacto hizo que las bisagras gimieran. Y entonces, la madera cedió. La oscuridad de la tormenta se coló junto a la silueta de los hombres vestidos de negro, con armas que reflejaban la luz de las linternas. El primero en entrar apuntó directo hacia Valeria, pero Adrián se interpuso con la barra metálica, desviando el golpe y derribando al atacante contra el suelo. Otro se abalanzó sobre él, y pronto el cobertizo se convirtió en un caos de gritos, golpes y destellos de acero. Valeria retrocedió hasta una esquina, buscando algo con que defenderse. Sus manos encontraron una botella rota y la sostuvo como un puñal improvisado, temblando, pero decidida. Cada segundo era una eternidad. El sonido de los cuerpos forcejeando, el crujido de huesos y el estrépito de los truenos afuera se mezclaban hasta volverse insoportables. De repente, uno de los hombres se acercó a ella. La sujetó con fuerza por el brazo, intentando arrebatarle la chaqueta. Valeria gritó y lo atacó con la botella rota, cortándole el antebrazo. El hombre soltó un alarido y la empujó al suelo, pero ella logró rodar y aferrarse a los papeles. Adrián, al verla en peligro, lanzó un rugido y golpeó al atacante con la barra en la espalda, derribándolo de inmediato. El hombre quedó inmóvil, y Adrián, jadeando, tendió la mano a Valeria para levantarla. «No los dejes tocar esos papeles», gritó. Más hombres seguían entrando, y la diferencia numérica era brutal. Adrián luchaba con fiereza, pero cada golpe lo desgastaba, cada impacto lo hacía tambalear. Valeria, escondida entre las cajas, apretaba los documentos contra su pecho, comprendiendo que aquello no era solo una pelea por sobrevivir, sino por mantener viva la verdad que Elisa había descubierto. Entonces, una voz resonó entre el caos. Grave, profunda, cargada de autoridad. «¡Basta!». Los hombres se detuvieron. Valeria levantó la vista y vio, entre la tormenta, la silueta de un hombre mayor, vestido con un abrigo largo, un paraguas negro que lo protegía de la lluvia. Su rostro apenas se iluminaba con los relámpagos, pero su sola presencia helaba la sangre. Adrián lo reconoció de inmediato. Su voz se quebró al pronunciar el nombre. «Señor Méndez». El hombre sonrió con frialdad. «Tantos años, Adrián. Tantos años intentando ocultar lo que sabías, y aquí estás, como tu hermana, a punto de perderlo todo». Valeria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Ese era el nombre que había visto en los papeles. Méndez no era un simple empresario, era el cerebro detrás de todo, el que movía los hilos en las sombras. Adrián apretó la barra metálica con fuerza, la rabia y el dolor brillando en sus ojos. «Tú, fuiste el que la mandó matar. Tú acabaste con Elisa». Méndez inclinó apenas la cabeza, sin inmutarse. «No tolero traiciones».
Y ahora, ustedes dos tienen algo que me pertenece. Los hombres rodearon el cobertizo. La tormenta rugía, pero ya no era la naturaleza lo que más aterraba, sino la certeza de que estaban atrapados en la boca del lobo. Valeria, abrazando los documentos, comprendió que el desenlace estaba frente a ellos. No habría escapatoria fácil. El final se decidiría esa noche. El silencio que siguió a la aparición de Méndez era más aterrador que el ruido del combate. Los hombres en negro se detuvieron, firmes, esperando una señal de su jefe. La lluvia, que antes rugía contra el techo de chapa, ahora parecía un simple telón de fondo para la tragedia que estaba a punto de desplegarse. Valeria respiraba con dificultad, con los papeles aún apretados contra su pecho. Adrián estaba de pie frente a ella, como un escudo humano, su silueta recortada contra la luz intermitente de los relámpagos. La barra metálica temblaba en sus manos, no por debilidad, sino por la tensión de saber que un solo movimiento decidiría su destino. Méndez avanzó un par de pasos, con la calma de un depredador que sabe que la presa no tiene escapatoria. No tienes idea de lo que estás enfrentando, Adrián. Crees que la muerte de tu hermana fue el principio y el fin, pero apenas rozaste la superficie de algo mucho más grande. Adrián apretó los dientes. No me importa cuán grande sea tu red. Si esos papeles salen a la luz, se acabó para ti. El rostro de Méndez se curvó en una sonrisa lenta, helada. ¿De verdad piensas que una carpeta puede derribar a un imperio construido durante décadas? He comprado jueces, policías, ministros, hasta la prensa que pretendes usar en mi contra. Pero hay algo que no podrás comprar, Adrián, el tiempo. Y el tuyo, se acaba esta noche. Hizo un gesto con la mano. Dos de sus hombres avanzaron hacia Valeria, intentando arrancarle la carpeta. Ella retrocedió, aferrándose a los documentos con una fuerza desesperada, como si al soltarlos entregara su propia vida. «No», gritó, mientras luchaba contra ellos. Adrián reaccionó como un animal herido. Con un rugido, embistió a uno de los atacantes y lo derribó contra las cajas, haciéndolas estallar en una lluvia de polvo y madera podrida. El otro hombre intentó golpearlo con la culata de su pistola, pero Adrián bloqueó el ataque con la barra metálica y contraatacó con una brutalidad que le sorprendió incluso a él. La pelea se volvió un torbellino. Los golpes resonaban como truenos dentro del cobertizo. Valeria, acorralada, logró golpear a uno de los hombres en el rostro con la botella rota que aún conservaba. La sangre brotó de inmediato, y él cayó al suelo con un gruñido. Méndez observaba todo con calma, como si el caos a su alrededor no lo afectara. Solo alzó la voz cuando vio que Adrián, agotado pero indomable, seguía resistiendo. «Te pareces a ella», dijo con frialdad. «A Elisa. Siempre luchando contra lo imposible. Siempre creyendo que la verdad es más fuerte que el poder. Y ya viste cómo terminó». Ese nombre fue como una chispa en la pólvora. Adrián giró hacia él, con los ojos encendidos de rabia. «Ella murió, porque tú lo ordenaste». Y se lanzó contra él. El choque fue brutal, aunque desigual. Méndez, mayor pero sorprendentemente fuerte, lo recibió con un golpe preciso en el rostro, seguido de otro en el estómago. Adrián cayó de rodillas, pero no se rindió. Se levantó tambaleante y volvió a atacarlo, recibiendo tanto como daba. Valeria intentó acercarse, pero otro de los hombres la tomó por detrás, inmovilizándola. Gritó el nombre de Adrián, mientras forcejeaba inútilmente. El miedo la desgarraba, pero también la convicción de que no podía permitir que todo terminara allí, no después de todo lo que habían sacrificado. El sonido de los golpes resonaba como un tambor de guerra. Adrián sangraba por la ceja, jadeaba, pero sus ojos nunca se apartaban de Méndez. Cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que el dolor lo hacía flaquear, la imagen de su hermana y de Valeria lo devolvía a la pelea. En un momento de descuido, Adrián logró arrebatarle a Méndez el arma que llevaba al cinto. La sostuvo entre sus manos, temblando, con el cañón apuntando directo al pecho del hombre que había destruido su vida. El cobertizo entero se sumió en un silencio sepulcral. Los hombres de Méndez detuvieron sus movimientos, tensos, esperando una orden o un disparo. Valeria, con los ojos desorbitados, observaba a Adrián con el corazón encogido. «Hazlo», provocó Méndez,
con una sonrisa arrogante, mientras abría los brazos. Demuéstrame que eres como yo. Que todo lo que finges defender no es más que una excusa para mancharte las manos de sangre. Adrián apretó el gatillo apenas un segundo, pero no disparó. El arma temblaba en sus manos, mientras lágrimas ardientes caían por su rostro. No, susurró, con la voz rota. No voy a convertirme en ti. Méndez lo observó con desdén. Entonces muere como un inútil. Aprovechando su vacilación, uno de los hombres se abalanzó sobre Adrián. El arma se disparó en el forcejeo, y el sonido retumbó como un trueno en medio de la tormenta. Valeria gritó, incapaz de saber quién había caído. El disparo retumbó dentro del cobertizo como un trueno que desgarró la noche. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. La lluvia seguía cayendo afuera, pero su sonido era lejano, ahogado por la tensión que se aferraba a cada alma en aquel lugar. Valeria sintió que su corazón se detenía. Su grito se perdió en la penumbra mientras buscaba con desesperación a Adrián entre las sombras y las figuras que aún forcejeaban. El humo del disparo llenó el aire, impregnado del olor metálico de la pólvora. Entonces, uno de los hombres de Méndez cayó de espaldas, con la sangre manchando su camisa oscura. Había sido él quien recibió la bala perdida en medio del forcejeo. El arma quedó girando en el suelo, lejos del alcance de Adrián. Méndez, sorprendido por un segundo, pronto recuperó su frialdad. Ni siquiera supiste aprovechar la oportunidad, murmuró con un tono venenoso. Adrián, jadeante, sangrando por el rostro y con el cuerpo golpeado hasta los huesos, se levantó con dificultad. A pesar del dolor, sus ojos se clavaron en Méndez con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. No necesito matarte para derrotarte, escupió Adrián, con la voz ronca pero firme. Todo lo que hiciste ya está escrito en esos documentos. Y esta vez no podrás esconderte. Valeria, aún atrapada por uno de los hombres, luchó con una fuerza inesperada y logró liberarse. Corrió hacia Adrián, tomándolo del brazo para sostenerlo. Su mirada estaba cargada de lágrimas, pero también de determinación. Adrián, tenemos que salir de aquí ahora, exclamó, alzando la carpeta con los papeles que aún protegía contra su pecho. Mientras tengamos esto, todavía hay esperanza. Méndez soltó una carcajada oscura. ¿Esperanza?, repitió, con voz helada. Ninguno de ustedes saldrá vivo de este lugar. Hizo una señal rápida, y dos de sus hombres desenfundaron armas, apuntando directamente a la pareja. El instante se volvió eterno, la certeza de la muerte colgaba sobre ellos como una guillotina. Pero entonces, un sonido inesperado interrumpió la escena. Sirenas. Lejanas al principio, pero acercándose cada vez más, hasta hacerse inconfundibles. El rostro de Méndez se endureció, perdiendo por primera vez su máscara de control absoluto. ¿Qué?, murmuró, mirando hacia la entrada del cobertizo. Valeria aprovechó el momento para gritar. Alguien tuvo que escuchar. La policía viene. La tensión se rompió en un estallido de caos. Algunos de los hombres de Méndez comenzaron a retroceder, inseguros de enfrentar a las fuerzas del orden. Otros levantaron sus armas, decididos a terminar lo que empezaron antes de que llegara ayuda. Adrián, con la poca fuerza que le quedaba, tomó la mano de Valeria. ¡Corre!, le gritó, y juntos se lanzaron hacia una de las salidas laterales del cobertizo. Los disparos comenzaron a retumbar detrás de ellos, perforando paredes y cajas. El aire se llenó de astillas, polvo y humo. Valeria corría con lágrimas deslizándose por sus mejillas, sin soltar nunca la carpeta. Adrián, cojeando, la protegía con su propio cuerpo, interponiéndose entre las balas y ella. Al salir al exterior, la tormenta los recibió con un vendaval helado. La lluvia golpeaba con furia, pero era preferible al aire enrarecido de la muerte que habían dejado atrás. A lo lejos, las luces rojas y azules comenzaban a iluminar la oscuridad, acercándose rápidamente. Méndez salió tras ellos, enfurecido, empapado por la lluvia, con los ojos desorbitados. «Esto no termina aquí», rugió, su voz mezclándose con los truenos. «Ninguno de ustedes escapará de mí». Valeria y Adrián se detuvieron solo un instante, dándole la espalda con firmeza. Adrián, con la respiración entrecortada,
le respondió con una voz cargada de una fuerza que venía de lo más profundo de su dolor. Sí, termina, Méndez. Porque la verdad ya no puede ocultarse más. En ese momento, las patrullas llegaron y rodearon el lugar. Los reflectores iluminaron el rostro de Méndez y sus hombres, cegándolos. La orden de «alto, policía», resonó sobre el estruendo de la tormenta. El destino estaba echado. Valeria, empapada y temblando, se aferró a Adrián, que apenas lograba mantenerse en pie. Ambos sabían que la batalla no había terminado del todo, que aún quedaba mucho por enfrentar. Pero también sabían algo más: por primera vez, no estaban solos. El peso de las sombras comenzaba a desvanecerse, y en medio de la tormenta, la esperanza brillaba como un faro que se negaba a extinguirse. Si te está gustando esta historia de amor, no te olvides en suscribirte, activar la campanita para notificarte el nuevo video.